Hola, vamos a ver en este vídeo una serie de conceptos relacionados con la potencia aparente máxima que puede suministrar un alternador en su funcionamiento normal. Uno puede llegar a pensar que un alternador, la máxima potencia aparente que puede dar es la que define su potencia aparente nominal. Por ejemplo, si nos dicen que tenemos un alternador de 10 kVA, por ejemplo, por poner un dato, pues uno puede llegar a pensar que bajo cualquier circunstancia el alternador, la potencia aparente máxima que es capaz de suministrar son 10 kVA. Y eso no es así. La potencia aparente máxima depende de otros parámetros. Ese va a ser ese va a ser un límite de funcionamiento, pero depende de otros parámetros, va a tener otros límites de funcionamiento. Cuando se habla evidentemente de potencia aparente máxima, se está hablando evidentemente de P máxima y de Q máxima también. ¿De acuerdo? Entonces vamos a intentar ver una aproximación al diagrama de límite de funcionamiento, porque algunos de los límites los vamos a ver de manera aproximada para que se puedan resolver de manera numérica. Y dicho esto, vamos a fundamentar estos límites de funcionamiento pues a partir del diagrama fasorial de la máquina. Vamos a hacer, como he dicho, un análisis aproximado. Vamos a considerar que la resistencia síncrona es despreciable, es una de las cuestiones que vamos a considerar, y también se va a considerar que la reactancia síncrona va a ser constante. Va a ser constante. Entonces vamos a partir del diagrama fasorial que ya conocemos, que ya hemos visto en otros aspectos de la máquina. Estamos considerando, ojo, que no lo he dicho, que la máquina va a estar conectada a una red de potencia infinita, es decir, estamos generando con un alternador y vertiendo potencia activa y potencia reactiva a la red eléctrica. Y vamos a ver precisamente cuáles son estos límites y darle una expresión matemática a cada uno de ellos para precisamente poder calcular esos límites de manera numérica. Bien, vamos a ver el diagrama fasorial. Bien, aquí tenemos el cursor, vale, perfectamente. Aquí tenemos el diagrama fasorial de la máquina en un posible estado. Estamos considerando la máquina generando potencia reactiva inductiva, pero el análisis puede ser de cualquier tipo. De hecho, ya lo veremos más adelante, que vamos a considerar todos los posibles casos. Entonces vamos a considerar este diagrama fasorial y vamos a hacer una pequeña transformación geométrica sobre el diagrama fasorial. Se han identificado una serie de puntos, por ejemplo el punto O, que es el punto donde está el afijo, la punta de la flecha del fasor V, ¿de acuerdo? El punto A, que es la proyección del fasor XSI sobre la línea que contiene V, el punto B, que es el afijo del fasor E, el punto M, que es donde comienza el diagrama fasorial, ¿de acuerdo? Y bueno, y los ángulos que vemos aquí, evidentemente este es el ángulo phi, este es el ángulo delta, y por similitud de triángulos, o por similitud, o por rectas paralelas y perpendiculares, bueno, pues este ángulo también es phi y este ángulo también es phi, ¿de acuerdo? Repito, independientemente de si phi está en atraso o en adelanto, o incluso tiene fase cero, tendremos esta situación aquí. Sabemos, cuando analizamos la máquina, sabemos que cuando la intensidad se va acercando a la horizontal, el fasor XSI se va acercando a la vertical, ¿de acuerdo? Y cuando la intensidad pasa a ser capacitiva, el fasor XSI pues pasa a este lado de aquí, ¿vale? Este sería como se movería el diagrama fasorial, los distintos fasores del diagrama fasorial. Entonces podemos ver que el punto B va a tener cierta movilidad dependiendo de la intensidad que esté dando, pues evidentemente tanto en módulo de la intensidad como en ángulo, este punto, que es el punto de la flecha verde de XSI, pues cuando la I, si el ángulo se mantiene pero la I se reduce, pues el producto de XSI se reducirá porque XS es constante,
Entonces el B tendría este movimiento. Si la I se acerca a la horizontal, el B se acercaría a la vertical, y si la I pasa a valores positivos, pues el punto B pasaría a esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Y así se nos movería el diagrama fasorial. Bien, vamos a definir una serie de segmentos en el diagrama fasorial. Vamos a definir el segmento OB, que si nos fijamos es este segmento de aquí, que en el diagrama fasorial es el producto de XS por Y, módulo. Vamos a definir el segmento OA, que sería este de aquí, que podemos ver que si consideramos este triángulo rectángulo, y esta es la hipotenusa, XSY es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, el segmento OA lo podemos poner como la hipotenusa por el seno de φ. Y el segmento AB, que es este de aquí, el vertical este de aquí, pues en este triángulo rectángulo, el mismo de antes, pues lo podemos poner como la hipotenusa por el coseno. Vamos a escribir antes, segmento AB sería la hipotenusa, su longitud sería la hipotenusa por el coseno del ángulo φ. Bien, vamos a coger y vamos a hacer una transformación geométrica. Vamos a transformar esta construcción geométrica con estos segmentos. Vamos a olvidarnos que son fasores, son segmentos, y sobre todo lo que es el triángulo formado por E, por X, S y por V, y vamos a hacer una transformación geométrica multiplicando esta representación por una constante que va a ser 3 por V partido de XS. Hemos dicho que XS es constante y sabemos que en una red de potencia infinita la frecuencia y la tensión las consideramos constantes. Por lo tanto, esto vamos a multiplicar los tres segmentos por esta constante. ¿Qué obtenemos? Bueno, pues vamos a obtener un segmento, es decir, que si multiplicamos XSY por 3V por XS, obtendríamos 3 por V por I, ¿vale? Siendo V, siendo I, evidentemente en el diagrama fasorial siempre representamos valores por fase, por lo tanto esto es la potencia aparente, es decir, si nosotros multiplicamos esta distancia por esta constante, obtenemos el tamaño de la potencia aparente. Si multiplicamos esta distancia por esta constante, pues tendremos 3 V, XS se nos simplifica, y seno de φ, esto es la potencia aparente. Y si multiplicamos esta distancia por esta constante, pues tendremos 3V y coseno de φ, esto es la potencia activa. Entonces vemos que estos tres segmentos, OA, OB y AB, que forman este triángulo, pues si hacemos una transformación geométrica multiplicando por una constante, obtenemos una representación donde la hipotenusa pasa a tomar el valor de la potencia aparente, el segmento horizontal pasa a tomar el valor de la potencia reactiva y el segmento vertical de la potencia activa. Esto es lo que intentamos representar aquí. Vemos por tanto que en función desde el punto O, que va a ser el origen, vamos a tener potencia reactiva en el eje horizontal y potencia activa en el eje vertical, y el punto B transformado geométricamente pues sería este punto de aquí. Cuando la intensidad está en atraso, el punto B hemos dicho que se sitúa a la derecha de la vertical sobre el punto O, sobre el origen, ¿de acuerdo? En este caso la máquina está dando potencia reactiva inductiva, por lo tanto esta potencia, este semieje de Q será potencia reactiva inductiva o positiva. Hemos dicho que cuando la intensidad pasara a formar un ángulo positivo con V, el punto B pasaría a la izquierda de esta línea, con lo cual este punto B pasaría aquí y la proyección sería sobre el semieje negativo de Q. Evidentemente, si tenemos una intensidad positiva, el semieje negativo de Q representa precisamente esa potencia reactiva capacitiva.
En el caso de la potencia activa, solamente vamos a tener valores positivos en principio, puesto que la máquina solamente puede generar potencia o no generarla activa. No puede, no, en principio no consumiría potencia, porque entonces pasaría ya a comportarse como un motor. Entonces podemos decir que la potencia activa P se puede obtener multiplicando el segmento AB por una constante, y la potencia reactiva Q que da la máquina se puede obtener multiplicando el segmento OA por la misma constante. Es decir, estamos haciendo una transformación geométrica de este triángulo que nos surge en el diagrama fasorial en un triángulo en un plano de potencias. Hay que identificar el punto M. Esta distancia OM la vamos a necesitar nosotros definir de alguna forma, y evidentemente la distancia OM en el plano de potencias pues será la distancia OM en el diagrama fasorial, que es V, por la constante. ¿De acuerdo? Porque estamos transformando todas las distancias y las estamos multiplicando todas por la misma constante. Por lo tanto, la distancia OM en el plano de potencia sería 3V² partido de XS. Esta sería la posición del punto M. Como estamos diciendo realmente que este es un eje de potencias reactivas, realmente tendríamos que hablar del valor de la reactiva para el punto M, ¿va? Que sería evidentemente menos 3V² partido de XS. ¿Vale? Ese sería el valor de Q sub M para en la transformación geométrica. Bien, hasta ahí es perfecto. Nosotros lo que vamos a hacer para que nos sirva el análisis para cualquier máquina va a ser efectuar este análisis de límites de potencia en por unidad. Por lo tanto, expresaremos la potencia en por unidad cogiendo el valor de potencia y dividiéndolo por el valor nominal de S, y expresaremos la Q en por unidad cogiendo el valor de Q que tengamos y dividiéndolo por la base que será la S nominal. Evidentemente la potencia aparente en por unidad pues será la potencia aparente que esté dando en cada momento dividido del valor nominal. Dicho esto, hemos visto por tanto cómo transformar el triángulo del diagrama fasorial sobre un plano de potencia PQ en un triángulo también igualmente de segmentos, ¿no? Constituido por 3 segmentos. Y el punto B es el punto que vamos a llamar punto de trabajo, porque estamos viendo que cuando aumenta o disminuye la intensidad, cuando esta intensidad pase a ser capacitiva o inductiva, este punto B se va a estar moviendo por toda esta zona, por el cuadrante positivo o por el cuadrante negativo de Q, ¿de acuerdo? Se va a estar moviendo en función de el estado de funcionamiento del alternador. Bien, entonces ahora, a partir de ahora vamos a ir viendo uno tras otro todos y cada uno de los límites de funcionamiento de la máquina. Vamos a empezar por el límite más fácil o más intuitivo, el límite de potencia aparente. Nosotros vamos a suponer que este es el punto B de nuestro diagrama fasorial, ¿de acuerdo? Traducido al plano de potencia. Entonces este es el punto B en una situación dada, ¿de acuerdo? Aquí estaría el punto para QM, lo hemos representado. Esto sería el segmento correspondiente a la E, esto sería el segmento correspondiente desde aquí a aquí a V, y este sería el segmento correspondiente a X6. Entonces el punto B sería el punto de trabajo. ¿Cuáles serían los máximos posibles valores de P y de Q, que podría tener cualquier punto de trabajo que ocupase el punto B? Pues evidentemente sería el límite de potencia nominal. La potencia nominal, si yo las quiero expresar en por unidad, pues sería la potencia nominal dividido de la base, es decir, 1. ¿De acuerdo? Entonces, todos los posibles valores de P y de Q, nosotros sabemos que S se obtiene pues como la raíz cuadrada del valor de P que esté dando más el valor de Q que esté dando. Si la S que esté dando en cualquier situación X, pues se tomará de esta forma. Yo puedo poner la S que esté dando en cualquier situación y elevarla al cuadrado y me quedaría esta expresión de aquí.
¿De acuerdo? Si estoy en un plano PQ, donde Q es la variable del eje de abscisa y P la variable del eje de ordenada, esto se corresponde con la ecuación de una línea perdón, de una circunferencia, un arco de circunferencia, donde Sx es el radio. Como vamos a expresarlo en por unidad, el radio sería en por unidad. Entonces, Sx en por unidad al cuadrado, pues sería Px en por unidad al cuadrado más Qx en por unidad al cuadrado. Esa sería la situación X en la que tengamos. ¿Cuál sería el máximo valor que podríamos tomar? Pues el máximo valor que podría tomar sería 1, la S. Es decir, que 1 sería el máximo valor que podría tomar la suma de cualquiera de los dos valores P y Q. Por lo tanto, el límite tendría que ser este, 1 al cuadrado, que es 1, tendría que ser mayor o igual que la potencia que esté dando el alternador activa al cuadrado más la potencia que esté dando el alternador la potencia reactiva que esté dando el alternador. Este es el límite de funcionamiento. ¿De acuerdo? Para la situación de igualdad, este límite de funcionamiento es una circunferencia de radio 1, que sería este. Una circunferencia de radio 1 sería el límite máximo. Entonces, cualquier par de valores P y Q que yo pueda decirle al alternador que dé, en ninguno de ellos la suma de sus cuadrados puede ser mayor que la unidad. Puede estar por debajo, pero nunca mayor que la unidad. Entonces este sería nuestro primer límite de funcionamiento y es el más intuitivo, el que uno piensa que es el límite por excelencia que existe. Bien, lo dejamos ahí. Yo creo que, bueno, podremos enmarcar aquí, que sería pues el límite de funcionamiento en este caso, de potencia aparente máxima. Una vez que hemos definido el límite de potencia aparente máxima, vamos a definir una situación adicional. Nosotros hemos estado ya mencionando que el alternador, que lo vamos a tener conectado a una red de potencia infinita, vamos a representarlo de esta forma, pues el alternador está impulsado por un motor primario, una turbina y demás, ¿de acuerdo? Y ya hemos dicho en más de una ocasión que la potencia activa que produce el alternador, que genera el alternador, pues evidentemente la va a convertir, la va a obtener a partir de la potencia activa que el motor primario le imprima a través del eje, ¿de acuerdo? El alternador no va a crear potencia activa. En el análisis que estamos haciendo aquí, donde RS vale 0, estas dos potencias ya hemos visto en el balance de potencia que son iguales. Pues evidentemente jamás el alternador podrá producir una potencia una potencia activa superior a la que la turbina le esté aplicando al eje. Por lo tanto, ese será otro límite de funcionamiento. Es decir, si yo cojo la potencia del motor primario y la por unidad dividiéndola por la potencia aparente nominal del alternador, eso evidentemente será como máximo la potencia que pueda producir el alternador. La potencia que pueda producir el alternador. Entonces, si ese límite pasa por algún motivo, porque yo esté regulando esté actuando sobre el regulador de velocidad del motor primario y de alguna forma ese límite lo hago inferior a 1, evidentemente el alternador nunca podrá producir potencia que esté por aquí, nunca podrá producir potencia que esté por encima de la horizontal que defina la potencia del motor primario en por unidad. Entonces este será nuestro segundo límite de funcionamiento. Aunque teóricamente el alternador pueda producir una potencia Q0 P1, teóricamente, si la turbina le manda menos potencia que 1 por unidad al alternador, el alternador no podrá producir esa potencia, 1 por unidad. Entonces, como he dicho, este sería nuestro segundo límite de funcionamiento. Otro límite de funcionamiento que hay que tener en cuenta es el valor de máximo de I sub E. I sub E era la intensidad que inyectábamos. Recuerden, tenemos nuestro motor primario, tenemos nuestro alternador
conectado a la red de potencia infinita, y tenemos una bobina en el rotor que usualmente se suele dibujar fuera. Esta bobina es la que está dentro de la máquina girando por este eje, y tenemos una intensidad de excitación. Ya sabemos que el módulo de la longitud del fasor E es función de I sub E, ¿de acuerdo? Y el fabricante nos facilita un valor de I sub E máximo. El máximo valor de I sub E que soporta la bobina. Ese máximo valor de I sub E producirá un valor máximo de E. Estamos hablando del módulo, que no se nos olvide. Es decir, volviendo al diagrama fasorial, variar I sub E quiere decir que yo voy a variar el tamaño de este fasor, no su ángulo. Su ángulo puede ser el que sea, puede ser 0 o puede ser 90 grados, que es el máximo, pero yo puedo tener, variando I sub E voy a variar el tamaño de este fasor E, y evidentemente eso querrá decir de que si yo utilizo el valor máximo de intensidad de excitación, obtendré la máxima longitud de E. Vamos a suponer que fuera esta, entonces B no podrá estar más separado de M que esta distancia, que es E máximo. No podrá estar más separado de esa distancia. Por lo tanto, tendremos un límite. La distancia de separación de B del origen M, pues evidentemente será un arco de circunferencia de radio E máximo. ¿Cómo planteamos esto en el diagrama de potencia que estamos aquí tratando? Porque hay que tener en cuenta que en este diagrama representamos potencia, no tensiones, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es localizar el origen de ese arco de circunferencia que va a determinar el límite, la distancia máxima que el punto B se puede separar de M, sea cual sea el ángulo que forme, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que esta distancia se mide desde un punto M situado a una distancia menos 3v cuadrado partido de xs de O, ¿vale? Entonces tendremos que situar esa distancia que es esta de aquí. Ahora vamos a ver por qué esa distancia toma este valor. Vamos a ver, la distancia Q de M hemos dicho que es menos 3v cuadrado partido de xs, pero esto es valor en voltamperios reactivos, y aquí tenemos valores en por unidad, perdón, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que dividir el valor de Q sub M y pasarlo y obtenerlo o expresarlo en por unidad, que sería dividiendo su valor real entre la potencia aparente. La potencia aparente es 3 veces tensión por intensidad. Esta tensión es la misma que esta porque es constante, la red de potencia infinita, ¿de acuerdo? Y esta intensidad será la nominal. Vale, evidentemente la tensión también será la nominal. Normalmente cuando tengo un alternador lo conecto a una red de su tensión nominal. Vale, simplificando nos queda pues V, la V de la red o la V nominal, dividido de I, y entre X. Esto es V nominal entre I nominal, porque repito, es la V de la red, es la V nominal del alternador. Voy a ponerlo un poquito más limpio. Vn dividido de I sub n. Pues esto es el valor de la impedancia base. Por lo tanto, podemos ver, bueno, por supuesto que se me ha olvidado el signo negativo. Por lo tanto, podemos ver que Q sub M es igual a menos, pasando Z base y dividiendo, 1 partido de XS entre Z base. Y esto es XS por unidad. Vale, entonces, en el plano PQ en por unidad, la distancia que se separa en horizontal el punto M de O es menos 1 partido de XS por unidad. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este punto nosotros calculamos XS, calculamos su valor por unidad, llevamos ese valor en el semieje negativo de Q, marcamos la posición de este punto sería el punto M en el diagrama fasorial original, y trazamos un eje que va a ser un eje de tensiones en por unidad, ¿de acuerdo? Que sería este de aquí. Trazamos un eje adicional porque, repito, la distancia máxima entre el punto M y el punto B en el diagrama fasorial son tensiones, no son potencias. Entonces vamos a llevar sobre este eje el valor
en por unidad de la E máxima que puede producir el alternador debido a la máxima intensidad que yo puedo inyectar por la bobina del rotor. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues vamos a tomar como valor E en por unidad igual a 1, es decir, como valor de nominal, podemos decir, el valor de V. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor de V? Bueno, el valor V es esto, es la distancia MO, es decir, esta distancia de aquí. Entonces, esta distancia es el valor de V y por lo tanto esto es lo que yo voy a tomar como 1 en por unidad de E. ¿De acuerdo? Se toma este criterio. Entonces lo que hago es trazar un arco de circunferencia con centro en QM, en el punto M original, y radio V, y donde me corte va a ser el 1 de E. ¿De acuerdo? A partir de aquí pues yo voy llevando la distancia, 1, 2, 3, lo que sea, voy llevando la distancia y creo un eje del valor máximo de E. ¿De acuerdo? Y entonces a mí cuando me den el valor máximo de I de excitación, cuando yo conozca I de excitación máximo, yo calcularé el valor máximo de E, y lo que voy a hacer es coger y dividir el valor máximo de E entre el valor nominal de V. Y eso me va a dar un parámetro, voy a llamar por ejemplo lambda, que me va a determinar cuántas veces más grande es E máximo, el valor máximo de E, que V nominal. Cuántas veces más grande es. Y esto va a ser un dato. Esto es adimensional, porque son voltios entre voltios y es adimensional. Este será, por tanto, la distancia que yo tengo que marcar sobre el eje de tensiones. Y será, si esta es la distancia 1, bueno, pues marcaría la distancia, por ejemplo, yo que sé, en este ejemplo creo que he puesto que esto vale 2, pero es un valor particular del ejemplo. Y entonces lo que haría es trazar con centro en este punto y radio este de aquí, pues trazar un arco de circunferencia, ¿vale? Como a mano alzada no me va a salir, lo tenemos ya aquí dibujado, ¿vale? Este es el arco de circunferencia que determina que cualquier punto del mismo está situado a la distancia máxima dada por E máximo del punto Q sub M, ¿vale? Es decir, el punto B no se podrá alejar de esta posición, el punto B en este plano PQ no se podrá alejar de esta posición jamás más allá de este arco de circunferencia. Claro, evidentemente cuando el arco de circunferencia pasa por encima del arco azul de S, pues evidentemente nos olvidamos de él, porque ese es un límite más restrictivo. Pero vemos que en este caso concreto, donde hemos considerado que valía 2 lambda, ¿vale? 2 veces el valor de máximo es 2 veces el valor de V nominal, pues vemos que pues hay valores del arco de circunferencia donde la distancia al punto Q pues es máxima, está por debajo de la S nominal. Por lo tanto, el alternador no podrá situar un punto B aquí, en donde está marcando ahora mismo el punto. No podrá situarse nunca un punto B aquí, porque aunque la S nominal lo permita, la E máxima no me permite llevar el punto B más lejos de este arco de circunferencia, y por lo tanto no voy a poder generar ese par de valores P y Q que se correspondería a cualquier punto que esté situado en esta zona de aquí. Entonces, si el arco de circunferencia de E máximo corta al arco de S, pues evidentemente tendremos un límite más restrictivo. Este arco de circunferencia es un arco de circunferencia con centro aquí, ¿de acuerdo? Y radio lambda. Lambda, sí, lambda veces radio lambda medido en E, pero si lo estamos midiendo, ojo, cuidado, perdón, si lo estamos midiendo en el plano P y Q, el radio sería lambda veces esta distancia, ¿vale? Vamos a expresarlo poco a poco. Entonces tenemos que es la circunferencia roja tiene centro en valor de abscisa menos 1 partido de XS por unidad, valor de ordenada del centro es 0, estas serían las coordenadas del centro, y el radio es este de aquí. El radio es lambda si lo medimos en valores de E por unidad, pero si lo medimos en valores de distancia medido sobre el plano P, sería esta distancia, vamos a escribirlo aquí, el radio,
sería la distancia QM multiplicado por el número de veces que yo he llevado esta distancia sobre el eje de tensiones, ¿vale? ¿De acuerdo? Ese sería el radio, ¿vale? El radio no tiene por qué llevar signo, porque el radio es la distancia en la circunferencia, no tiene por qué llevar signo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de una circunferencia, conocido el centro y el radio. Para una circunferencia en un plano XY, esa ecuación sería esta, ¿de acuerdo? Donde x0 y y0 son las coordenadas x, y del centro y r es el tamaño del radio. Si esta expresión la expresamos en el plano PQ, donde Q es la variable, sería la variable x y P la variable y, pues tendríamos que sería lo siguiente: la Q que puede dar por unidad, ¿de acuerdo? Menos la coordenada x del radio, que es menos 1 partido de xs por unidad, al cuadrado, más la i, que sería la potencia, menos el valor de potencia del centro, que es 0, por lo tanto 0. Por lo tanto, esto, si queréis, quitamos el paréntesis y ponemos directamente el cuadrado. Esto, el máximo valor que podría dar sería el que correspondiese al radio de la circunferencia roja. El radio de la circunferencia roja hemos dicho que sería lambda partido de xs por unidad, y en este caso al cuadrado. Sería, por tanto, el límite sería este, máximo. Cualquier valor por debajo es posible, es decir, que nosotros podemos decir que cualquier valor más pequeño que el radio de la circunferencia roja, de pares de valores QP, puede ser posible. Por tanto, este sería la ecuación del tercer límite de funcionamiento, del límite dado por el máximo valor de I de excitación, que conduce al máximo valor de fuerza electromotriz inducida. Es decir, la distancia más lejana a la que el punto B de funcionamiento se puede situar del punto QM. El último límite es el límite de estabilidad, ¿de acuerdo? En principio, en teoría, yo puedo conseguir que el ángulo de par sea, en el caso de los alternadores, pues el valor máximo sea 90 grados. Esto, si nos vamos al diagrama vectorial, haría que este fuese vertical, ¿de acuerdo? Y ese sería el valor máximo de delta, ¿vale? Ese sería el valor máximo de delta, y sabemos también que sería el valor máximo de potencia en la situación en que estamos considerando. Por supuesto que estamos considerando RS igual a 0, ¿de acuerdo? Esto es límite teórico y además estático, sin la máquina oscilando. Cuando la máquina se sitúa en una red de potencia, o una red eléctrica, existen fluctuaciones en las tensiones de la red que conducen a que la máquina pues también no esté siempre en una situación estable de funcionamiento. Por lo tanto, el ángulo delta, que no se puede superar, puesto que si se supera la máquina se desincroniza, deja de funcionar como tal. Entonces el ángulo delta deja de ser el teórico máximo posible para RS igual a 0 y se hace un poquito más pequeño. ¿Cuánto más pequeño? Bueno, hay distintas técnicas para calcularlo. En el libro de teoría, en el apartado 5.15, que es donde explican todo este tema, pues explican un procedimiento para determinar el ángulo delta en función de la potencia que esté dando la máquina. A medida que está dando más potencia, el ángulo delta tiene que ser máximo, tiene que ser más pequeño. Entonces hay un procedimiento, una construcción geométrica que está explicado ahí. Esta construcción geométrica es difícil de obtener una expresión matemática para poder hacer un cálculo rápido, y entonces cuando vamos a hacer cálculos a mano, rápido hecho a mano me quiero referir, cuando vamos a hacer cálculos a mano, lo que se suele tomar es un delta máximo constante, ¿de acuerdo? Un delta máximo constante, que sería por tanto el hecho de trazar
una línea recta, que sería el ángulo que podría formar el fasor E en el diagrama fasorial, el ángulo máximo que podría formar, con respecto al horizontal, pues sería ese ángulo máximo en delta, independientemente de la potencia que esté dando. Repito, esto para cálculos hechos a mano, que evidentemente son más simples. Entonces, nosotros tenemos, este sería nuestro límite de funcionamiento. ¿Qué significa esto? Pues significa evidentemente que si por ejemplo este es el valor de delta máximo, cualquier valor PQ que cumpla la condición de ese nominal y que esté situado por aquí, no podría existir, porque cualquier valor PQ que tendríamos situado por aquí, por esta zona de aquí, pues obligaría a que el ángulo delta fuese mayor que el máximo que estamos fijando por seguridad de la estabilidad de la máquina. Por lo tanto, este sería nuestro límite, el límite este negro, es una línea recta. Bueno, pues podemos nosotros obtener la ecuación de esa línea recta, ¿vale? Esa línea recta tiene una pendiente. Vamos a usar la ecuación de una línea recta dada por su pendiente, perdón. Si fuese una representación en un plano XY, pues sería y menos y sub 0 dividido de x menos x sub 0, donde y sub 0 y x sub 0 sería el punto de corte de la línea recta con el eje, ¿de acuerdo? Sería este punto de aquí, ¿vale? Bueno, sería realmente un punto de la línea recta. Entonces, la tangente de esta línea recta, nosotros sabemos que sería la tangente del ángulo, delta máximo precisamente, y luego tendríamos px en por unidad, menos el valor del punto, que es el punto de corte, en este caso, de P, que sería pues 0, evidentemente P es la variable de ordenadas, y la variable de abscisas pues sería Q, menos el valor de Q para el punto de corte de esta recta cuando atraviesa el eje. Sería menos 1 partido de xs por unidad, pues sería positivo, ¿vale? Aquí, perfecto. Y este sería el límite de funcionamiento. A ver, este sería igual si para la línea recta cualquier par de valores PQ que esté por debajo de la línea recta, es decir, que sería que fuesen, en este caso, P y Q, este cociente inferior o igual a este de aquí, pues cualquier valor pues sería posible, cualquier valor que esté por encima no sería posible. Entonces, visto esto, vemos por tanto que tenemos 4 límites de funcionamiento de la máquina y con ellos obtenemos lo que es la curva de capacidad o de potencia aparente que puede dar la máquina. No solamente tenemos un límite por potencia aparente nominal, sino vamos a tener también un límite si la regulación de velocidad de la turbina es fuerte. Esta puede pasar por debajo de 1 en por unidad, tendremos ese límite de potencia máxima activa que se pueda generar. Tendremos un límite dado por la distancia más lejana que puede alcanzar el punto B del punto M, que sería este de aquí, y tenemos un límite dado por el ángulo máximo para conservar la estabilidad de la máquina, ¿de acuerdo? Que sería este de aquí. Por lo tanto, realmente, ¿qué valores se podrían dar? Bueno, pues los valores P y Q que serían posibles serían todos aquellos que estarían situados bajo el límite más restrictivo que nos encontremos, ¿de acuerdo? Entonces estoy dibujando en verde, estoy intentando no salirme, estoy dibujando en verde la zona donde podría estar trabajando este alternador que estamos analizando aquí. Sería toda esta zona de aquí. Como estáis viendo, estoy rellenando, esto es más fácil, estoy rellenando toda el área donde podría estar moviéndose el punto B de trabajo de la máquina, sería toda esta, ¿de acuerdo? Y estaría limitada por todos y cada uno de estos límites. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando nos den un alternador es evaluar todos y cada uno de los límites y ver si la potencia P y la activa y la potencia reactiva Q que nos dicen que deseamos dar está situado en esta zona verde o se sale fuera de alguno de los límites. Siempre hay que considerar el más restrictivo, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto terminamos este largo vídeo en donde se explica, se fundamentan las ecuaciones de los límites de funcionamiento que nos determina la curva de capacidad de la máquina.